Señor presidente, yo lamento que este debate de moción de censura se haya convertido en un debate sobre Isagen que no se haya podido adelantar en su totalidad, porque es uno de los aspectos que ameritan que un grupo de senadores hubiera pedido la moción de censura al ministro. Y también lamento que no se le haya contestado al senador Macías, porque los contratos del doctor Jorge Hernán Cárdenas no se están cuestionando por la persona del doctor Jorge Hernán Cárdenas, sino por tener al ministro de hermano, que son cosas muy distintas, y entonces aquí se aplican las normas de manera diferente. La misma norma se le aplica de manera diferente a Miguel Peñalosa o al ministro González Saliente de Minas que al ministro de Hacienda. Quería recordarle al ministro que, siendo yo presidente de la República, tomé la decisión en el Consejo de Ministros de que no se vendía la participación mayoritaria de la nación en Isagen. Nosotros hicimos un proceso para que con presencia de fondos de pensiones se capitalizara Isagen, y se hizo. Y el ministro ha dicho otra cosa que no es cierta. Quisiera poderlo rectificar en su presencia. Infortunadamente sale y se va. Dice que es la primera vez, ahora al vender a Isagen, que se venden unos activos de la nación y que ese dinero no se lleva al gasto, sino a un fondo de construcción. Eso no es así. Cuando se capitalizó a Isagen, esos dineros fueron llevados a un programa de capitalización de Isagen, como cuando lo hicimos con Ecopetrol. Y cuando se vendieron los bancos, se vendieron para recuperar aquel esfuerzo que había hecho la nación para rescatarlos de la quiebra a finales de los años 1990. Me veo en la obligación de recordar algo de lo que pasó con Isagen. Isagen estaba totalmente congelada por una demanda de 700.000 millones que provenía de empresas públicas de Medellín. Se hizo el trámite en esa administración que presidí para que desistieran de esa demanda a cambio de la refinanciación del metro de Medellín. Se logró. Enseguida se obtuvo un gran crédito con la OPIC, la Agencia Estatal de los Estados Unidos para créditos fuera de Estados Unidos, que le permitió un gran refrescamiento en las finanzas a Isagen. Gracias a Isagen pudimos adelantar proyectos como el de Amoyá en el Tolima y como Hidrosogamoso en el departamento de Santander. Hidrosogamoso era una expectativa frustrada de 40 años. Y me parece sumamente grave cuando escucho a alguno de los colegas aquí, en defensa del ministro, decir que apenas había dado 90.000 millones de utilidad en promedio en 10 años. Es muy distinta la Isagen que se acaba de vender a la Isagen que había antes de que tuviera a Hidrosogamoso, a Amoyá, y unas condiciones muy diferentes para poder emprender todos estos proyectos. La venta a un único proponente. El Consejo de Estado se pronunció en 2010 y toda esa legislación y esa doctrina que había sobre el único proponente, yo creo que quedó clara que había que entenderlo de una manera diferente y siempre tener esos procesos finalizados con un número plural de proponentes. Seguramente la Comisión Nacional de Televisión en el gobierno nuestro habría adjudicado un único proponente, siquiera no lo hicimos, y siquiera llegó el Consejo de Estado a exigir con lo que exigió, que tenía que haber un número plural de proponentes. Y el señor ministro hizo una comparación que engaña al país y que no es válida. Cuando citó
los casos de enajenaciones del Estado que han tenido un único proponente, citó el de la capitalización de centrales y eléctricas de Caldas, CHEC. Esa capitalización la hizo no el sector privado, la hizo una empresa totalmente estatal, Empresas Públicas de Medellín. ¿Y por qué la hizo? Porque la CHEC estaba quebrada. No se puede comparar una capitalización de una empresa estatal a otra empresa estatal con una venta de un control estatal en un activo estratégico cuando solamente hay un único proponente. Además de la decisión que yo tomé como presidente de que no se vendía el control estatal en Isagen, el doctor Oscar Iván Zuluaga, entonces ministro de Hacienda, le consultó a los candidatos presidenciales, al actual presidente y a la doctora Antanas Mocus, y también estuvieron de acuerdo que no se vendiera. La verdad es que aquí nos ponderan unos elementos, que la ley de APP siempre ha existido. Aquí existía la figura. Siga, senador, están inscritos el senador Duque, a mí, María del Rosario, el senador Mejía, Dania Vega de Plaza, el senador Honorio, el senador Paloma, el senador Macías y el senador Robledo. Entonces, sí, a ver si le ceden algunos, continúe, senador. Rápido, lo hago muy rápido, presidente, mire, porque da lástima, por ejemplo, que antes de la votación el Senado no pueda deliberar. Por lo que veo en este reglamento, después de lo que se ha hablado hoy, hay que llegar a votar. Y mire cuántos quedamos. Por fortuna está usted, algunos distinguidos colegas, y no le tuvimos que hablar solamente a la constancia para que quedara en la Secretaría. Aquí hay un tema preocupante. Hasta ahora para esto de infraestructura apenas han incorporado 1 billón. En el tema de inversiones, senadores, digámonos la verdad, el sector privado colombiano o extranjero nunca ha hecho grandes represas. La única experiencia es el Quindío, donde hay muchas dificultades adjudicadas en mi gobierno. Las grandes represas colombianas se las ha tenido que hacer el sector público. El sector privado las ha comprado baratas cuando hay gangas, como en este caso. Y el ministro mencionó el caso antioqueño de Cañafisto, que es para el país. Pero es que en los proyectos de Isagen estaban los proyectos del Cauca y de Nariño, Cinderelas y otros. Yo me pregunto, ¿los va a hacer el sector privado? Estos nos dicen que no va, que el único obstáculo que tiene el comprador de Isagen para hacer Cañafisto es la licencia ambiental. Lo que parece que la licencia ambiental tiene que hacer unas exigencias. Por ejemplo, el tratamiento a las comunidades, la debida reubicación de los poblados, el apoyo a los campesinos, etc. Y esas tareas generalmente no las hace el sector privado. Para mí sería una sorpresa muy grata que el comprador de Isagen hiciera esos proyectos con todas las de la ley. Y todas las de la ley es la necesaria respuesta a las comunidades. Veamos el precio. Nos han dicho que el precio fue un precio más alto que la cotización bursátil que tenía Isagen. Lástima no haber escuchado al senador Duque, porque la verdad pensamos nosotros que el debate permitía que hablara el senador Macías, que ya lo dije. Es una lástima que el ministro no hubiera contestado el cuestionamiento del senador, no por la persona de Jorge Hernán Cárdenas, sino porque el contratista es hermano del ministro de Hacienda. Y lo que usted denunció de la compañía con la señora alta funcionaria de la presidencia es algo grave, que por lo menos merecía una respuesta en este Congreso, porque aquí no se está hablando solamente del ejercicio del ministro como ministro,
sino de temas que incumben a la credibilidad de la política nacional. Veamos el precio, y voy a abandonar los intangibles, que los tiene muy bien estudiados el senador Duque. El gobierno, en decreto de octubre 22 de 2013, lo fijó en 3.178 la acción. En diciembre 22 de 2015 hizo el ajuste a 4.130, hizo un ajuste del 30%, pero la devaluación en el periodo fue del 77%. Se pasó de una cotización de 1.886 pesos por un dólar a 3.332. En los mismos 2 años la inflación fue de 10 puntos. Asumamos que no vamos a restarle a la inflación nuestra lo que hubiera sido la inflación de Estados Unidos. Asumamos que la inflación de Estados Unidos puede ser, que no puede ser. Entonces, que la devaluación nuestra del 77 hay que restarle para llegar a términos reales 2 años de inflación. Réstele 10 puntos, quedan 77. Y réstele a eso el ajuste que hizo el gobierno. Por lo menos quedan 21 puntos de detrimento del patrimonio nacional con ese reajuste. Y yo creo que aquí hay que tener en cuenta los valores de reposición. Miren, Empresas Públicas de Medellín entregaba en estos días un informe diciendo que se venden esas acciones más o menos a $1.500 el kilovatio, $1.500.000 el megavatio. Los nuevos proyectos en Colombia cuestan mucho más de 2.000 y ya hay proyectos que han costado más de 2.000. Entonces nos dicen, represas que tienen una vida útil gastada. Eso está equivocado. Hoy hay sistemas de dragado y sistemas de eficiencia en el manejo de las aguas que extienden al infinito la vida útil de las represas. Aquí hay una pérdida muy grande. Este país necesita, con los riesgos que tiene de generación, necesita, distinguidos senadores y señor presidente, instalar no menos de 2.000 megas de energía barata y limpia, grandes represas, que hasta ahora no las ha hecho sino el sector público colombiano. Entonces decía el ministro allá afuera, ministro, una lástima no poder debatir esto con usted. Decía que esta preocupación que hemos presentado se resuelve con subsidios del Estado. No basta, aunque los hubiera. Si se va a emprender una gran represa, se requiere además el operador del Estado, que es el que puede comprender las exigencias de la comunidad para no repetir la experiencia del Quim, que ha sido una mala experiencia para un proyecto que necesitaba el departamento del Huila y que necesitaba el país. Tantas cosas. Yo me voy a referir finalmente, porque le tomé nota al ministro y por el tiempo voy a ignorar otros temas. Por ejemplo, hay que ver las nuevas cifras de pobreza de la CEPAD, que el país que venía mejorando, cómo empieza nuevamente a retroceder. Me voy a referir a los socios minoritarios. Empresas Públicas de Medellín tuvo que vender no porque quisiera, yo no sé si en la empresa de energía de Bogotá, sino porque la obligaron a eso. El gobierno no tuvo el cuidado en el reglamento de enajenación de su mayoría en Isagen, no tuvo el cuidado de cambiar en favor de los socios minoritarios las normas de entendimiento entre accionistas. No las cambiaron. La única garantía que le dejaron a los socios minoritarios fue vender en un plazo corto al mismo precio que le estaban vendiendo, que la nación le vendió a la compañía Brookfield. ¿Qué tuvieron que hacer? Salir a vender. ¿Por qué? Porque les daba temor y esos temores han resultado fundados. Ahora la compañía ha dicho que no repartirá dividendos. Después los deja sin adelantar nuevos proyectos, los asfixia con una capitalización, los expone a una venta a otro tercero. Yo creo que aquí hay una... Termine, senador. Muchas cosas que decir. Infortunadamente se vació esta plenaria y yo creo que con la venta
del control mayoritario de la nación en Isagen, se le hizo un gran daño al presente y al futuro energético y patrimonial del país. Gracias, señor presidente.